Vamos a realizar un mini proyecto en Eclipse utilizando Java más Swing de gestión de empleados. En el caso que no tengan instalado Swing, tienen que desde la Marketplace instalar el Windows Builder y después de ahí ya van a poder instanciar los elementos de la librería Swing. Bueno, como todo proyecto en programación de objeto, lo vamos a dividir en tres capas. La capa lógica, que es la capa del negocio, propiamente dicha. La capa de interfaz, o GUI, que es la sigla de Graphical User Interface. Y la capa de persistencia, que es todo lo que es funcionalidad de relacionar las bases de datos y el mantenimiento de los datos en la base de datos. En la capa lógica, lo que vamos a implementar es la estructura de datos que nos permiten manejar este proyecto. Esta estructura de datos va a estar instanciada por dos clases, o va a estar integrada por dos clases, de la cual vamos a instanciar en la clase de empleado objetos empleado, y en la clase empleados vamos a implementar una lista de empleados. La clase empleado tiene los campos nombre, edad, cédula, domicilio y teléfono, todos con ámbito privado para ser solos accesibles desde los métodos de la misma clase. Eso es una de las propiedades de la programación orientada a objeto, en el cual los campos de una clase solo deben ser accedidos de sus propios métodos. Eso es lo que se llama el encapsulamiento. También vamos a tener los tres tipos de constructores: el constructor vacío, el cual va a crear o instanciar un objeto empleado con valores por defecto o valores neutros de cada campo, según el tipo que sea. Después vamos a tener el constructor por parámetros, en el cual le tenemos que pasar todos los valores de los campos. En este caso le tenemos que pasar nombre, edad, cédula, domicilio y teléfono. Y después vamos a tener un constructor copia, el cual lo que va a crear o instanciar es un objeto copia idéntico al objeto empleado que le hemos pasado. Observen que los constructores, los tres se llaman igual. Una de las propiedades de la programación orientada a objetos, el poliformismo, le permite, y Java lo maneja, el tener tres constructores que se llaman igual, pero va a ser invocado aquel que se corresponda los parámetros al mismo método en sí. Después vamos a tener los set y gets, que son los que nos permiten trabajar con los campos y sus datos. Los set es para cambiar los valores de los campos y los get es para obtener los valores de estos. Por último vamos a tener el método toString, que lo que hace es devolverme una cadena en el cual le puedo dar un formato con todos los datos de un objeto empleado. Por otro lado, en la clase empleados vamos a tener una lista empleados. Vamos a tener también el constructor, que el constructor lo que hace es crea esa lista vacía. Después vamos a tener el método getEmpleado, que lo que hace es recibe una cédula por parámetro y me va a devolver, si es que encuentra la cédula dentro de la lista de empleados, me va a devolver el objeto empleado de esta. Después tengo el método addEmpleado, que me permite agregar un empleado, dándole el nombre, la edad, la cédula, el domicilio y el teléfono. Después voy a tener dos métodos borrar empleado, uno por cédula y el otro va a recibir un objeto empleado. El borrar empleado con la cédula va a recibir una cédula. Si la encuentra dentro de la lista, va a borrar ese empleado de la lista. Me va a devolver un valor booleano, lógico, o sea, verdadero o falso, si puedo realizar el proceso. Y lo mismo con el borrar empleado, que recibe un objeto empleado. Si encuentra ese objeto empleado dentro de la lista, al borrarlo, me va a devolver un valor true. Si no lo encuentra, va a devolver un false. Y por último, el modificar empleados, el cual recibe como valor clave la cédula y un objeto empleado con todos los datos nuevos a ser almacenados. La cédula es el único campo, el único dato que no se puede modificar porque es un campo clave. Eso es una restricción del sistema. Bien, ahora pasemos a la interfaz. En la interfaz vamos a armar un árbol jerárquico de ventanas, donde el menú es la ventana padre, es el nivel 1. Y todas las ventanas que se abran desde el menú son sus ventanas hijas y es el nivel 2.
También se puede implementar que de estas ventanas se abran otras ventanas que serían hijas de estas y sería un nivel 3, profundizando el árbol de jerarquía, todo lo necesario para implementar todas las funcionalidades del sistema y sostener la navegabilidad del mismo. Entonces acá tenemos el menú donde tengo altas, consultas, modificar, borrar e informes. Al yo, por ejemplo, entrar en altas, el menú se cierra y me abre la ventana con el formulario del proceso de dar el alta de un empleado. Al terminar el proceso, al cerrar la ventana de alta empleado, obviamente vuelvo al menú, este se hace visible y volvemos al menú. Si paso a consultas, me va a pedir para la consulta, obviamente necesita una cédula, ¿tá? Y después que le físique la cédula, al consultar me va a devolver los datos. Al cerrar la ventana de la consulta, vuelvo al menú. En modificar empleados, la dinámica es la misma. Me va a pedir una cédula. Para esta cédula yo tengo que buscarla en la lista de empleados. Si la encontró, me va a cargar los datos que ya tiene de ese empleado, de esa cédula. Voy a realizar los cambios y por último voy a confirmar el proceso. Al terminar el proceso y al cerrar la ventana de notificación, vuelvo al menú. Y para borrar también es la misma dinámica. Me va a pedir una cédula. De esa cédula me va a mostrar los datos y después voy a tener que confirmar el proceso de borrar haciendo clic en el botón de borrar. Al retornar, obviamente al cerrar la ventana, vuelvo automáticamente al menú de la gestión de empleados. Vamos a cerrar por acá y después ya nos enfocaremos en la parte de informe de empleados, que va a ser un poquito diferente. Bueno, ahora ya hemos presentado cómo va a funcionar el sistema, deberíamos pasar a empezar a implementarlo. Bueno, teniendo el Eclipse abierto, voy a crear un nuevo proyecto en Java. Vamos a poner un nombre, empleado, y le voy a agregar el GUI para indicar que es un proyecto con interfaz ventana. La versión de Java que voy a utilizar es la 20, yo la tengo instalada, podría haber implementado el 17 o 20. Y una vez que tengo esos datos cargados, hago clic en Finish. Ya tengo aquí el proyecto abierto, lo voy a abrir en el árbol. Acá veo las librerías de Java y en la src, que es la carpeta fuente, lo que voy a hacer es un clic con el botón derecho y voy a crear los nuevos paquetes que son para las capas. Primero va a ser un package para la lógica, después va a ser el paquete para la interfaz, o sea que es nuevo package, yo le voy a llamar GUI, y también voy a crear un paquete new package para la persistencia. La persistencia la implementaremos a lo último. Bien, ahora vamos a lógica, y en lógica voy a crear mi clase principal que va a lanzar todo el proyecto. Podría lanzarlo desde el menú que voy a generar en la parte de interfaz, pero lo quiero lanzar desde una clase generada desde lógica. O sea que ahora en la capa lógica, botón derecho, nueva Java class, y acá le voy a llamar principal. Y le voy a decir nueva clase principal, está mal escrita, y le voy a decir que me cree el método main. Bien, acá ya tengo creado. En resumidas cuentas, creé el proyecto y le llamé empleado aquí. Después creé las tres capas dentro del src, o el fuente, el raíz de las fuentes, que es la capa lógica, la de interfaz y la persistencia. Estas capas, en realidad, si vamos a la carpeta del proyecto, yo lo tengo en el disco D. Acá tengo el proyecto. Estas carpetas dentro de la carpeta src no son más que carpetas.
para organizar todo el proyecto en sí. Bien, en la próxima empezamos a desarrollar las clases. Muchas gracias por mirar este video.